Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo directo del Museo Arqueológico Nacional, donde vamos a explicar esta pieza del mes de febrero, que es la barca funeraria egipcia que tenéis aquí. Esta pieza está fechada en el Reino Medio, en torno a la dinastía XII. Estamos en torno a los años 2000 y 1780 a.C., que es el momento en el que se hacen una mayor cantidad de piezas de este tipo. La pieza, para hablar un poco de las medidas, tiene 76 centímetros de largo, de ancho 8 centímetros y medio y de alto 13 centímetros y medio. Y se halló en el yacimiento de El Gebelein, que está cerca de la antigua ciudad de Tebas, que es el actual Luxor. Esta pieza pertenece a la colección permanente del museo, a la colección Todayhuel. Todayhuel fue un hombre que a fines del siglo XIX viajó a Egipto como cónsul en representación de España y en los años en los que estuvo allí entabló amistad con personas muy importantes dentro del campo del patrimonio, de la arqueología y egiptólogos que estaban en ese momento en Egipto. También pudo participar en algunas excavaciones y a su vuelta a España trajo una gran cantidad de piezas, todas egipcias, que donó a distintos museos dentro de España. Muchas de estas piezas están a día de hoy en el Museo Arqueológico, que entraron a formar parte de la colección en torno a la década de 1880. Esta pieza lo que nos está representando es, de manera simbólica, unos portadores de ofrendas que se están transportando en esta barca funeraria. Lo que tenemos justo encima de la barca son 9 figuras, 8 de ellas son hombres y justo en medio vemos un animal que está erguido sobre sus 4 patas, lo que nos está indicando que el animal está siendo transportado vivo, porque la función que tienen estas figuras es llevar a cabo un sacrificio, el sacrificio del animal, para dárselo en honor a un difunto o a una difunta, para que esta persona lo recoja en la vida de ultratumba y pueda alimentarse con él para toda la eternidad. Esto en cuanto a una visión general de la pieza, pero antes de seguir hablando sobre las barcas en Egipto, tenemos que hablar sobre el que es realmente el protagonista dentro de este conjunto, que es el río Nilo, el denominado el río de la vida y de la muerte, y que tanto en la antigüedad como a día de hoy es uno de los ríos más importantes del mundo. Y es que además también en la actualidad es el segundo río más largo del planeta, solo por detrás del río Amazonas, y tiene aproximadamente 6.800 kilómetros de longitud. En su cauce desde el sur hasta la ciudad de Jartum, que actualmente es la capital de Sudán, Sudán del Norte, el río Nilo está dividido en 2 afluentes. Por un lado tenemos el Nilo Blanco, que es el que realmente le da la mayor longitud al Nilo, porque nace en Uganda, cerca del lago Victoria, y en su descenso hacia el delta del Mediterráneo pasa por una gran variedad de países africanos. Y después tenemos el segundo afluente, que es el Nilo Azul, que es realmente el que aporta una gran cantidad de agua al Nilo entre los meses de junio y septiembre. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque, como seguramente todos sabemos, Egipto es un país principalmente desértico, el 90% de su paisaje es desierto, y el Nilo se abre paso entre estas tierras completamente infértiles y permite el desarrollo de la civilización egipcia tal y como la conocemos a día de hoy, porque gracias al agua nutre la tierra y permite el desarrollo de la vida. Pues entre estos 4 meses, entre junio y septiembre, se acumulan lluvias y el deshielo de las nieves en la montaña de Etiopía, que es donde nace este Nilo Azul, y el torrente del Nilo va aumentando e inundando las orillas hasta llegar a los 7-8 metros de inundación de estas tierras. Y en su avance el río Nilo hasta llegar al delta del Mediterráneo, toda la cuenca de la civilización egipcia también se va a ir inundando. Por el paso del agua va a ir, dejando sedimentos y fertilizantes en estas tierras inundadas, y cuando el caudal del Nilo vuelve a su estado más mínimo, deja a la vista todas estas tierras completamente fértiles y nutridas, que va a permitir que la civilización egipcia cultive todo lo que con lo que se van a alimentar en este nuevo año de septiembre a junio, cuando volverá a suceder esta inundación de nuevo. Esto es de vital importancia y los egipcios antiguos lo conocían, pero desconocían las razones por las que sucedía esta inundación y creían que venía todo dado por un dios llamado Hapi, al que le van a dedicar festividades, rituales y sacrificios para que Hapi esté contento, y ese año la inundación
que se produzca de manera beneficiosa. ¿Y por qué hablamos de beneficioso? Porque pensemos que si las aguas del Nilo no aumentan lo suficiente y no cubren toda la cantidad de tierra que ellos esperaban, provocaba que menos tierras se fertilizasen y menos comida pudieran tener para ese nuevo año. Pero si el agua sobrepasaba los 8 metros que ellos consideraban bueno, provocaba que las ciudades que estaban cerca de las orillas del Nilo estuvieran en riesgo de destruirse por completo, provocando una gran cantidad de mortalidad en la población. Por tanto, tenemos que pensar que ellos van a hacer todos estos sacrificios y estas festividades para que Hapi esté contento. Esto todo, a partir de 1970, con la construcción de la presa de Asuán, se acabó, digamos, el flujo natural de crecidas y bajadas del Nilo y ya viene dado todo por la presa. Pues esto no fue lo único que los egipcios adoptaron del Nilo, sino que también desde los orígenes de la civilización van a usar su agua para moverse por el territorio y para ello van a usar las barcas. Las barcas que, digamos, conocemos principalmente por 3 razones. Por un lado, por estas barcas, estos modelos que se llaman o maquetas de barcas, que se muestran como representaciones a tamaño pequeño de barcas reales que se moverían y navegarían por el río Nilo. Después también tenemos representaciones en las tumbas o en los templos, en las paredes, en las que también nos representan este tipo de barcas de manera bastante fiel y realista. Y por último, la última razón por la que conocemos las barcas egipcias son porque, aunque no se hayan conservado muchas, conservamos algunas barcas a tamaño real de metros y metros de longitud que navegarían realmente por el Nilo hace miles y miles de años. Digo que no es lo más común de encontrar porque principalmente van a estar hechas de madera, que es un bien muy preciado y muy escaso en Egipto, y por tanto se va a reutilizar su material para construir otro tipo de objetos. Pero sí que conocemos algunas, como el caso más importante es el del que sucede con el rey o el faraón Keops, que es el dueño de la gran pirámide de Giza, que a los pies de su pirámide enterró su barca funeraria, que tiene pues cerca de 40 metros de longitud, y se ha podido encontrar y a día de hoy está en uno de los museos en el Cairo. ¿Por qué van a optar por moverse por el río Nilo? Porque realmente es mucho más sencillo, más barato y también mucho más seguro que moverse por tierra. Y gracias a estas 3 razones conocemos las barcas que existirían en Egipto y vamos a nombrarlas así un poco en general. Las primeras que se van a mover van a ser barcas muy pequeñas, que se mueven con remos y que van a estar compuestas por tallos de papiro unidas entre ellos. Y no van a estar destinadas a llevar a cabo un viaje muy largo, sino que va a ser su uso más cotidiano en el día a día y sobre todo para trabajos como por ejemplo la pesca. Pero después los egipcios van a conocer cómo usar el viento a su favor y desarrollarán la movilidad a vela, y va a hacer que las barcas sean mucho más grandes para transportar muchas más cantidades de peso. Algunas de ellas las van a usar para la expedición en el territorio, ya sea dentro de las fronteras de Egipto como fuera de ellas, lo que les permitirá muy pronto conocer la región de Nubia, que va a ser pues, muy deseada por los egipcios por las minas de oro que tienen, y también vamos a tener barcas que van a mover materiales para la construcción, desde la zona de Asuán hasta principalmente la región de Luxor, Tebas, que es donde encontramos grandes construcciones como los templos de Karnak, de Luxor, Deir el-Bahari o el Valle de los Reyes y de las Reinas. Y de hecho una de estas travesías está perfectamente documentada en Deir el-Bahari, en el templo de la reina Hatshepsut, que en la dinastía 18 mandó transportar 2 obeliscos completos y enteros desde Asuán hasta su templo. Y lo tenemos todo documentado y tal y como se nos cuenta serían 600 toneladas de peso que se movilizarían en una única travesía, por lo que tenemos que pensar que el barco, que estaría hecho de madera, tendría que tener unas dimensiones bastante importantes para poder cargar tal cantidad de peso. Y ya el último tipo de barcas son las barcas funerarias, y aquí ya nos vamos acercando un poco a nuestra pieza del mes. Las barcas funerarias van a ser una de las más importantes por la gran carga simbólica que tienen, porque nos hablan sobre el paso de la vida a la muerte. Y para entender esta gran carga simbólica tenemos que conocer un poco la mitología y sobre todo el mito de Ra, que es el que nos va a hablar sobre realmente este paso de la vida a la muerte del que se nos habla en el conocido libro de los muertos, que también se le llama el libro de la salida al día.
Pues el mito nos cuenta que cada día Ra va a tener que emprender un viaje de 24 horas de duración que va a ser cíclico y que cada día va a tener que hacer. Y estas 24 horas las dividimos en las 12 horas del día y las 12 horas de la noche. Durante las 12 horas del día, Ra va a salir por el este, porque él es el dios del sol, y va a iluminar con su barca solar el cielo egipcio, dando a los egipcios pues, la luz del sol. Cuando acaban estas 12 horas, Ra simbólicamente va a morir y empieza en las 12 horas de la noche, en la que Ra, por la misma barca, va a ir navegando por un río subterráneo. Cuando acaban las 12 horas, él vuelve a renacer y comienza un nuevo día. Pues esto llevado al ámbito terrenal, los egipcios van a desarrollar todos los ritos en torno a los difuntos en base a este mito. Y el río subterráneo por el que Ra navega por la noche va a transportarse al río Nilo, y la barca por la que se mueve Ra va a ser la barca funeraria que va a transportar al difunto con su sarcófago y todos los objetos de su ajuar a la tumba. Pero además tenemos que pensar que los egipcios van a delimitar muy bien este trayecto, porque siempre va a ir desde la orilla este del Nilo, que pensemos es donde nace el sol y por tanto es donde los egipcios van a desarrollar toda su vida, en esta orilla vamos a encontrar las ciudades, por ejemplo, y el sol muere en el lado oeste y por tanto la orilla oeste del Nilo es donde vamos a encontrar los templos, las tumbas, las pirámides y todo lo relacionado con la muerte. Por tanto, este trayecto va a ir siempre desde la orilla este, navegando con esta barca funeraria a la oeste para ya finalmente enterrar al difunto en su tumba. Cuando lleguen a la tumba van a enterrar a la persona, al difunto o a la difunta, junto a todos los objetos de ajuar, y como ya hemos dicho, a partir del Reino Medio, un objeto muy presente en las tumbas van a ser estos modelos de barcas funerarias, que recordemos nos están representando el sacrificio que están llevando a cabo estas 8 personas de este animal que está justo en medio. Tenemos que pensar además que según la mentalidad egipcia, estas personitas que nosotros vemos como inmóviles, ellos considerarían que una vez llegan al más allá, digamos a la vida eterna, cobrarían vida y realmente llevarían a cabo el sacrificio. Quizás es más fácil entenderlo con otras figuras también muy conocidas como son los usheptis, que son piezas egipcias que también acompañan en los ajuares a los difuntos y que también cobrarán vida en el más allá para llevar a cabo ciertos trabajos. Pues por tanto, estas figuritas, según su mentalidad, también van a cobrar vida y diariamente van a llevar a cabo el sacrificio para dárselo en ofrenda al difunto y que así pueda alimentarse eternamente y pueda vivir plácidamente en el más allá. Esto en cuanto a la simbología de la pieza, pero vamos a comentar algunos aspectos más formales. Vemos que en la pieza podemos ver perfectamente las figuras, la barca y las 9 figuras que están en la parte superior. Los 6 personajes, los 6 hombres que están en la parte delantera están representados sentados y se cree que simplemente están esperando que llegue el momento de llevar a cabo el sacrificio. Detrás tenemos al animal y la persona que está erguida, que está de pie, es el que se cree que está inmovilizando al animal, porque recordemos que está vivo y posiblemente se esté moviendo y por tanto es el que se está garantizando que no se mueva y no se escape. Y el de la parte de atrás, que es una pieza mucho más pequeña y que parece que está en cuclillas, es el que está llevando el timón de la barca. A simple vista vemos que no están representadas las figuras de manera nada naturalista, porque no les interesa tanto cómo representar a las figuras, sino lo que están llevando a cabo, el trabajo que van a realizar estas figuras. Pero es que en algunos rasgos sí que se nos muestran perfectamente cómo podrían ser los egipcios en este momento. Vemos que sobre la cabeza está pintado de color negro, que representa estas típicas pelucas egipcias hechas de lana, que era muy común encontrar en estos momentos en Egipto. Y después vemos que también está pintado con color blanco la zona de la cadera de las figuras, representando estos típicos faldellines que estarían hechos de lino de color blanco, con los que se vestirían tanto hombres como mujeres, porque se sabe que las mujeres no tendrían ningún tipo de pudor en enseñar los pechos y en ocasiones únicamente irían vestidas con estos faldellines. Y ya como último detalle para explicar la pieza, vemos que a algunas de las figuras humanas les falta una parte del cuerpo, que son los brazos, porque este tipo de piezas se van a hacer en masa y ya cuando una persona quiera adquirir las piezas para su ajuar, la comprará y se la quedará.
Y lo último que se va a añadir a las piezas son los brazos, que se van a enganchar al cuerpo con espigas de madera. Y por tanto es muy fácil que se acaben desprendiendo del cuerpo, o bien cuando se vayan a colocar en la tumba, o ya cuando se saquen por parte de los arqueólogos que la encuentren. Es algo muy común y que por tanto esta pieza no es una excepción.